A ver. Buenas tardes a todos. Estamos muy gritones el día de hoy, ¿verdad? Estamos haciendo, cada grupo tiene su propio grito, ¿se dieron cuenta, no? Hay que practicar, a ver cuál le hacemos las mujeres. Ya pronto van a hacer el anuncio del Congreso de Mujeres y vamos a tener que gritar. No, nosotros está muy fácil, ¿no? El grito agudo de ¡ah! No, no hay pierde. Nosotros inventamos los gritos. Muy bien. Bueno, pues el día de hoy mi esposo me pidió que estuviera aquí enseñando una lección. Hoy vamos a tener un estudio bíblico. Hoy les voy a enseñar un poquito de un estudio bíblico. Algunos probablemente lo hayan tenido alguna vez, no sé en qué van en los estudios, si alguien está tomando estos estudios, pero seguramente les va a ser de provecho porque hay, como tenemos un poquito más de oportunidad, va a haber un poquito más de tiempo. A ver, ¿quién trae Biblia el día de hoy? Levante su mano. ¿Me podrían ayudar a leer? Como vamos a tener un estudio, quiero que leamos varios versículos. Es una historia. Vamos a estudiar Hechos, capítulo 16, el versículo 6 hasta el 40. Como un contexto de esta historia, este es el relato de empezar el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. En los primeros 6 versículos, que no vamos a leer porque estoy tratando de reducir, Pablo está planeando su próximo viaje. Han pasado 5 años desde el primer viaje misionero que él tuvo, que están en los anteriores capítulos de Hechos. Y él en el primero plantó iglesias, ¿verdad? Hubo historias maravillosas, plantación de iglesias, y han pasado 5 años. Ahora, acuérdate que estamos hablando de un tiempo donde no hay internet, donde no hay teléfono, es más, no hay ni telégrafo. Entonces, los medios de comunicación eran a través de cartas. Entonces, ahí es cuando vemos que en Nuevo Testamento tiene muchas cartas. Precisamente la mayoría son del apóstol Pablo, escritas para estas iglesias que fueron plantadas en sus viajes misioneros. Pero en esta, pues todavía está la historia escribiéndose. Él la plantó ya algunas y quiere ir a ver. En el primer viaje habían acompañado Bernabé, un personaje muy hermoso en la Biblia. Bernabé fue el que llevó a Pablo, no a los pies de Cristo, porque él tuvo un encuentro personal con Cristo, ahora sí que fue muy personal, o sea, el mismo Cristo se le apareció a Pablo, y él fue convertido a través de esa experiencia con Dios que tuvo. Sin embargo, como Pablo había sido un perseguidor de la iglesia, pues nada de los cristianos querían juntarse con él. Lógico, ¿no? De hecho, cuando Jesús se le aparece, su trabajo, o sea, él estaba en camino con soldados para apresar a los cristianos que se estaban convirtiendo, a las personas que se estaban convirtiendo ya no en Jerusalén, ya en Antioquía, ya en el camino hacia afuera, ¿no? Ya había conseguido permisos para que le permitieran hacer ese trabajo. Venía con soldados, venía con cartas que lo acreditaban para hacer ese trabajo y con todas las ganas de cumplirlo. Tiene un encuentro con Jesús, Jesús literalmente se le aparece, la Biblia dice que cae, no sabemos si, no dice que cae del caballo, solamente dice que cae, no sabemos si venía caminando o venía en un caballo, pero lo que sí sabemos es que terminó en el suelo. Tiene un encuentro, Jesús le habla y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Y le dice, difícil cosa es dar cosas contra el aguijón. Y empieza, pues Pablo está impresionada con esa visión y le dice, ¿quién eres? Ya le dice Jesús, a quien tú persigues. Y él lo que sigue impresiona. Era un acérrimo enemigo del evangelio. Estaba completamente en contra del cristianismo. Pero ese solo instante fue una conversión tan radical que la siguiente pregunta lo dice. Señor, o sea, lo primero que hace es le llama Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Ese es un cambio radical. Dios quiere que tú y yo tengamos cambios radicales.
Y los cambios radicales nos comprometen a nuestro estilo de vida. Pablo entendió de inmediato con la aparición de Jesús que estaba siendo confrontado a cambio de mente y a cambio de vida. Y le dice, ah, caray, o sea, ya no ni pregunta, no sabía, no se justifica, simple y sencillamente dice, Señor, o sea, ya le declaró, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y desde entonces Pablo cambió radicalmente. Siempre fue muy entusiasta y lo siguió siendo, pero su entusiasmo ahora estaba en Jesús. Queda ciego de ese encuentro y bueno, dice que lo llevan a un lugar. Hay muchas cosas que se tienen que estudiar en este proceso, no se los puedo decir, pero lo llevan a un lugar y él está allí ciego, meditando. Ahora, Pablo era un fariseo. Los fariseos memorizaban, o sea, de memoria, los 5 primeros libros de la Biblia. Para ser fariseo tenías que tener más de 30 años y tenías que tener memorizados los 5 primeros libros de la Biblia. Había muchos más requisitos, ¿no? De santidad y de testimonio, etcétera, ¿no? Y compromiso. Pablo los tenía. Él era así. Ahora, si él se sabía la Biblia de memoria, los 5 primeros libros, está allí postrado, ni siquiera puede ver. ¿Te ha pasado, verdad, que se va la luz, ya no puedes ver ni televisión? A veces esos momentos te llevan a leer la Biblia y empiezas a tener un encuentro con Dios. Así fue Pablo, ¿no? Le cortaron la luz, ya no podía ver. Y a veces nos hace bien un cortón de luz. Ayer los jóvenes llegamos y parecía un evento especial. Había carpas afuera, mesillas y todo. Y como estaba nubladito, ¿verdad? Sí, dije, yo creo que están aprovechando lo nublado, ¿no? Pues nada, es que se les había ido la luz aquí. Tuvieron un problema técnico y pues pobrecitos les tocó sufrirlo. Pero bueno, hicieron algo diferente, algo padre. Bueno, se veía muy padre, no sé qué tanto lo disfrutaron. Pero a veces Dios te va a dar un bajón de luz, ¿verdad? Pero ese bajón de luz tú lo puedes aprovechar para meditar en el Señor. Pablo tuvo ese momento de reflexión, conociendo la Escritura. Me imagino que él empezó a checar toda la Escritura y a reescribirla en su mente, porque lo que había entendido antes, ahora tenía luz a través de Cristo. Él no creía antes que Cristo era el Mesías. Pero cuando tuvo ese encuentro, él cambió y empezó a checar la escritura y dijo, aquí dice, con razón, el tabernáculo, aquí está, es sombra y figura del Cordero de Dios. Y aquí está también el mueble del mueble del holocausto, el de sacrificios, o sea, todo empezaba a tener sentido con Cristo. Empezó a reescribir su mente, cambió radicalmente. Después de ese encuentro, pues se fue a predicar, pero ahora Cristo, ya cuando llegó un hermano y oró por él y le fueron abiertos sus ojos, él estaba tan emocionado con este encuentro, con esta nueva revelación, que lo que él hizo fue ir a predicar. Pero ¿qué crees? Nadie ni se convertía ni tampoco se acercaba. Muchos se sorprendían, porque todos decían, oye, habla muy bien, ¿quién es? Pues es Pablo, pero será ahora sí como diríamos acá, un 4. Nos estará metiendo así como algo para que nos la creamos y nos pueda capturar, porque él es perseguidor de la iglesia. No, sí, mi hermana ya se tuvieron que esconder porque Pablo estaba con los de Jerusalén a todo lo que daba. Me estaba platicando que a alguien le pasó esto y aquello y metió en prisión a mujeres, que era poco común. A mujeres metió a prisión, quitó a los niños, bueno, iba con todo. Y ahora está predicando a Cristo, debe de haber algo. Ningún cristiano, pero ahora sí literal, se quería acercar a Pablo. Y llega Bernabé, ahí es cuando ya entra la historia de este Bernabé. Bernabé era un cristiano maduro, un cristiano que dice la escritura que tenía un corazón bondadoso, un corazón hijo de consolación, significa el nombre. Y era un hombre generoso, no sé si ustedes a lo mejor acuerdan que una
herencia que él dio para la iglesia, para que la iglesia diera de comer a las viudas. Y era un hombre comprometido con la obra del Señor, muy buen testimonio, y los discípulos de Jesús lo conocían, los apóstoles conocían muy bien a Bernabé. Este Bernabé era diferente a los demás. Él escucha a Pablo y él cree. No en Jesús, porque él ya creía. Él cree que Jesús tenía el poder para cambiar la vida de Pablo también. Y creyó y dice que tomó a Pablo lo que nadie quiso hacer, lo tomó, le enseñó y lo llevó con los apóstoles. Ahora imagínate el riesgo que esto significaba. Si lo que sospechaba todo el mundo era verdad, le estaba dando el contacto de la gente más importante del cristianismo, los apóstoles, los que querían perseguir, los que querían capturar y matar. No era tan fácil saber sus nombres, acuérdense, no hay fotografías, acuérdate, no es tan fácil llegar a una persona, y más en una ciudad tan grande como Jerusalén. Bernabé hizo que Pablo entrara, ahora sí que a lo grande, y fuera con los apóstoles. Después de que los apóstoles le instruyeron y le oyeron, le dieron ya luz verde y toda la iglesia ya lo recibió. Ya se fue a una ciudad, etcétera, etcétera. Pasa el tiempo y Pablo está en Antioquía y ahora empieza su primer viaje misionero con Bernabé. Bernabé tiene un sobrino llamado Juan Marcos y lo lleva también, un joven. Qué bueno es que los jóvenes estén en las misiones, ¿verdad? Qué bueno que los jóvenes tengan ese tipo de experiencia. ¿Cuántos de aquí han tenido experiencias misioneras de los jóvenes? Levanten su mano. Sí, levántenla bien para que se vea, sí. Pocos, ok. No se preocupen, vamos a tener viajes misioneros en breve para que ustedes puedan acompañarnos, porque deben de tener esa experiencia. La verdad, muy, muy bonita experiencia, aunque a veces es un poquito complicado, ¿verdad? Bueno, el primer viaje misionero tuvo sus problemas, como cualquier viaje, bueno, no como cualquier viaje, como cualquier viaje de Pablo. Sí, no de nosotros, no tan complicado. Pero establecieron iglesias, o sea, no nomás se convirtió gente, plantaron iglesias en varias ciudades, o sea, maravillosa la situación, el resultado. Pasa, se va, regresa a su sede, que era Antioquía, y pasan 5 años, y esta es todo el análisis primero sobre el segundo viaje misionero. Ahora Pablo platica con Bernabé, su colaborador, que habían hecho el primer viaje, y hay una diferencia, tienen diferencias. ¿Y sabes que puede haber desacuerdos en el cristianismo? No tenemos por qué estar siempre pensando lo mismo, o sea, tenemos una fe que debemos de tenerla todos. Pero bueno, por ejemplo, a ti te puede gustar que las sillas se acomoden así, y otro puede decir, no, a mí me gusta en círculo. ¿Por qué no lo hacemos en círculo? ¿Se vale? La verdad, yo soy medio hippie, a mí sí me gustaría en círculos. Pero como que no es práctico, ¿verdad? No cabemos tanto. Pero a mí se me figura así como que más acogedor. ¿Y qué si el predicador está sentado? No pasa nada. O sea, son cosas que no son doctrinales, ¿sí? Son cosas técnicas que podemos tener diferencias. Bueno, así fue, Bernabé y Pablo tuvieron diferencia. Y la escritura dice no fue poca, fue bastante acalorada su conversación. El motivo de su diferencia era que Bernabé dijo, ok, vamos al segundo viaje, sí, vamos a visitar las iglesias, y como no, le voy a avisar a mi sobrino, el que nos acompañó la vez pasada. Y que Pablo le dice, fíjate que no, a tu sobrino no lo quiero en el viaje. Y Bernabé, acuérdate que era hijo de consolación, o sea, buena onda el Bernabé. Se necesitan Bernabés en la iglesia, ¿verdad? Gente, como diría, es que no me tienen paciencia. Gente que sí tiene paciencia. Y Bernabé, la paciencia le sobraba, él era buena gente. Pues la tuvo con él, nadie le hubiera hablado si no hubiera sido por él. Pues también la tuvo con Marcos. Lo que pasó es que del primer viaje, Marcos era joven. A medio viaje, no se sabe por qué, pero él renuncia. Él se quiere ir a su casita. Y lo tienen que ir a dejar al barco para que él se vaya a su casa de regreso. Eso no le gustó nada a Pablo, un hombre comprometido,
un hombre que con todo le está dando, entonces dice, ay, no, yo no quiero niños. Me imagino, ¿no? Que eran sus términos. No, no, yo quiero que nos anden frenando y luego lo tienes que llevar al barco. No, 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 yo no quiero a Marcos con nosotros. Entonces, hubo ese problema y buscaron soluciones. Bernabé y Marcos se iban a ir y iban a visitar ciertos lugares, los más cercas, para que no se cansara Marcos. Pues dijo Pablo, ok, vas a Chipre, porque Bernabé era de Chipre, entonces era un buen lugar para que él fuera. Tú te vas allá con Marcos y yo me voy para este rumbo y visitamos yo las otras iglesias. Pablo entonces recluta otros ayudas. Va con él un hombre que se llama Silas, que es un profeta, era su ministerio, un hombre también, un tipazo, como diría mi esposo, de ministerio profético, venía de la iglesia de Jerusalén, también, ahora sí que uña y mugre de los apóstoles, un hombre maduro en el Señor, con un ministerio profético. Pues muy buena ayuda, ¿no? Sí, le fue bien, se oye bien. Pero Pablo conoce a un joven que se llama Timoteo. Y yo no sé qué tenía Timoteo, a mí siempre me ha llamado esta conexión la atención, porque Timoteo me parece que era un hombre tímido, porque en todos los pasajes donde se habla de Timoteo se ve que Pablo amaba mucho a Timoteo, que Timoteo amaba mucho a Pablo, pero siempre Pablo le está animando que nadie tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo a los creyentes en fe, en pureza. Recuerdan ustedes los jóvenes sobre todo ese pasaje, ¿no? ¿Qué tenía Timoteo que llamó tanto la atención de Pablo? O sea, ¿por qué no quiso a Marcos, pero a Timoteo sí? Timoteo era un hombre que su mamá era judía, su abuela era judía, pero su papá era griego. Su papá aparentemente no era un creyente. Entonces él vino de una familia, ahora sí que dividida. Al parecer su mamá ganó, hizo buen trabajo con Timoteo y Timoteo se hizo creyente, pero no judío, se hizo creyente del cristianismo. Su mamá y su abuela, la mamá de su mamá, también se convirtieron al cristianismo y él se convierte con ellas. El joven tiene tan buen testimonio que las iglesias, dice las iglesias, quiere decir que ahí en la ciudad ya lo conocían. Seguramente era un hombre servicial, un joven servicial, seguramente era un joven que siempre se ofrecía. Quien ocupan ayuda con las viudas, vamos a dar despensas. Y Timoteo, yo voy. No creaba problemas, estaba disponible a hacer lo que se tuviera que hacer cuando le dijeran y como le dijeran. Y todas las iglesias daban buen testimonio de Timoteo. No sé si Timoteo ya enseñaba algo, pero Pablo está fascinado con el testimonio de lo que oye de este joven. Lo conoce y le invita a que lo acompañe a su segundo viaje de misiones. Ahora, estos viajes, si yo te dijera, fíjate que vamos a ir de misioneros, ¿cuánto se apuntaba? Pues a todos, ¿a cuánto les gusta viajar? Pero en este tiempo el viajar no era como ahora. Realmente era bastante cansado, bastante peligroso, costoso y largo. Los viajes de Pablo a veces duraron 2 años. Sí, porque pues estabas caminando, entonces no podías avanzar tan rápido. Además, establecer una iglesia no era le predico, se convierte en y me voy. Duraba tiempo enseñando y enseñando y estableciendo maestros para que se quedaran allí. Entonces, Timoteo estuvo dispuesto. Le dijo, sí voy, ahora sí que sí voy, hermano, si yo lo acompaño. Sabiendo todos estos inconvenientes. Ahora, cuando hablo de peligros, estoy hablando era peligroso viajar, porque el que viaja trae dinero y había ladrones, como todo el tiempo lo sabido, ¿verdad? También en aquel tiempo ya había ladrones. Entonces podías ser robado, asaltado,
a veces golpeado y hasta muerto porque te quieran quitar lo que traes. Tenías que ser discreto, prudente, porque si te descubren que traes dinero, pues te pueden matar. Tenías que ser, pues tener una buena condición física, porque había que caminar increíblemente. Entonces, no flojitos. Para las misiones, los flojitos no se los recomiendo. Si no van a aguantar la carrilla. Si duermes poco, caminas mucho y bueno, tienes que hacer mucho. Ahora en este tiempo también comes mucho. Eso ya es extra, eso ya es de este tiempo. Sí, le digo a mi esposo, antes era persecución, hambre y desnudez, no, ahorita es comida, porque en todos lados te invitan a comer y te invitan lo mejor. ¿Cómo les vas a decir que no? Entonces no somos gordos, somos buenas personas. Y bueno, Pablo está así en esa posición y Timoteo acepta. Fíjate qué grado de compromiso de Timoteo. Pablo tenía una estrategia misionera. Cuando había sinagoga en la ciudad que llegaba, él aprovechaba sus credenciales de fariseo para llegar a una sinagoga, y en las sinagogas, acuérdense, vuelvo a lo mismo, no hay comunicaciones. O sea, no todo el mundo sabe que Pablo se convierte al cristianismo. Llega a una sinagoga, saca sus credenciales de fariseo, o sea, que llegara un fariseo a la sinagoga es un catedrático, una persona súper culta, ¿no? Entonces, pues el sacerdote, el encargado de la sinagoga, el rabí de la sinagoga, le da inmediatamente el púlpito. Maestro, usted enseñe. Entonces Pablo, pues era inteligente, sacaba sus credenciales y sabía que le iban a dar el púlpito. Pero los judíos eran muy celosos y algo chismosos, que no había medios de comunicación, pero sí alcanzaba el chismito llegar a unos kilómetros, ¿no? Y él pensaba, Timoteo sí es de esta área. Y Timoteo es de madre judía y de padre gentil. No está circuncidado. Quiere decir que no es judío. Si aquí en la sinagoga hay alguien que conoce a este Timoteo, ahora sí que en términos locochones es, me la van a hacer de tos. Sí, porque quiere decir que Timoteo para los judíos era un hereje, porque debía de haber sido judío, porque su mamá era judía. Y si no está circuncidado, no es judío, aunque se sepa toda la Biblia. Entonces, ¿qué crees que hace Pablo? Le dice a Timoteo, mi hijo, te invito al viaje y todo, no te preocupes. ¿Quieres ir? Claro que quiero. ¿Estás dispuesto a todo? A todo lo que usted me diga, no se preocupe. Bueno, pues vamos a empezar aquí. Y saca la navajita y le dice, te voy a circuncidar. Para los que no saben, esa es una pequeña operación delicada. Bueno. Búsquenlo en Google. Y, o sea, está difícil, ¿no? Está poderoso, como dice uno por ahí. Y acepta a Timoteo. No era necesario para su salvación, no era necesario para hacerse cristiano, no, él podía seguir siendo quien era y todo, pero para el viaje, nada más para que fuera su viaje misionero y no fuera tropiezo en el viaje, él tenía que circuncidar. Yo creo que Pablo dijo, a ver si no eres como Marquitos, que se va del barco. ¿Y qué crees? Claro que sí. Se circuncidó. Piensan que fue Pablo el que lo circuncidó, porque dice, lo circuncidó, así dice literalmente, ¿no? Parece que era una práctica, bueno, no parece, sabemos que es una práctica, todos los judíos se tienen que circuncidar, o sea, para ellos no es como para nosotros que hacemos aquí, para ellos lo más normal. Entonces, bueno, Pablo circuncida a este muchacho Timoteo. ¿Cuántos Timoteos hay aquí? Que quieren más y le dicen al pastor, pastor, disipúleme. Y que te diga, muy bien, mijito, vamos a circuncidarte. Mira, a veces nos dicen cosas menos graves y no las hacemos. ¿Qué personajes? No, con razón tenían ese impacto, porque tenían un corazón y un compromiso increíble. Y así está el contexto. Ahora sí, estamos en el segundo viaje misionero y empezamos en el capítulo 6, el verso 40.
¿Quiénes tienen Biblia que me quieran ayudar a leer? Van a ser 6, 10 versículos cada uno, unos 4 personas que me ayuden. Sí, perdón, 16. 16, versos 6 al 40. ¿Quién empieza? Tú empiezas 10 versículos, amor. Empieza del 6 al 16. Y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra de Asia, en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el Evangelio. Zarpando, pues, de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia. Sí, todos tenemos problemas con esos nombres. Y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Un comercial. ¿Filipos les recuerda algo? Hay una carta que se llama a los filipenses, así les decían a la gente de Filipos. Si Pablo hubiera venido a Mexicali, habría la primera carta a los cachanillas. Seguimos. Perdón, seguimos, perdón. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Ok, hasta ahí nos vamos a quedar. Vamos a avanzar y vamos a ver si después terminamos o nos quedamos hasta ahí. Ok, aquí viene varias cosas que nos deben de llamar la atención. Ya está en su segundo viaje misionero, ya conocemos toda la historia que ya vimos, empieza el viaje, arranca el viaje con la circuncisión de Timoteo, llegan a ciertas ciudades y tienen ciertos conflictos, pero siguen. Dios les da victoria y continúan su viaje. Ahora van rumbo a... bueno, hay algo interesante en esta lectura. Dice que ellos querían ir a Bitinia, que está en Asia. Esto sería lo que es Turquía. O sea, Turquía es una ciudad muy importante porque sí es Europa, pero parte de Turquía es Asia. O sea, es como termina Europa y empieza Asia. Entonces, en Turquía están muchas de las ciudades que están en las cartas de Pablo. También las cartas del Apocalipsis, las ciudades del Apocalipsis, también están allí en Turquía. Ahí es un viaje que a mí me gustaría tener porque me parece muy interesante. Bueno, Pablo quiere ir allí, quiere ir a Asia, que sería Turquía. Pero dice que el Espíritu Santo no le permitió. Y la gran pregunta que podemos hacerle es, ¿cómo es que no se lo permitió? ¿Qué significaría? ¿Que se puso ahí en medio? ¿Qué pasó? ¿Cómo el Espíritu Santo puede tener esa relación con alguien que puedas interpretar y entender? No pases por allí. Bueno, se piensa dos cosas. Número uno, puede ser que simple y sencillamente Pablo no sintió paz, no sintió tranquilidad en su corazón de ir a ese camino. Puede ser que haya habido problemas administrativos en el viaje que le impidieron ir. En este caso sería como visas, problemas de transporte, no sé.
Y tres, que creo que es la más viable, es que acuérdate que Pablo viajaba con un profeta. Es probable que el profeta haya sentido una palabra del Señor y haya dicho claramente, no Asia, vamos para este rumbo. Entonces, como haya sido, Pablo fue obediente. Fíjate qué tremendo. Pablo era un hombre fuerte, un hombre que era difícil, bueno, para mí me parecía de gobernar, ¿no? Porque es un hombre que con dificultad le vas a impresionar. Él impresiona, con dificultad lo vas a impresionar. Es un hombre que sabe lo que quiere y sabe hacerlo. Pero aún con todo eso, él fue un hombre obediente, humilde y dócil para obedecer lo que el Espíritu Santo le decía. Si tú quieres éxito, mi amigo, mi hermano, sé sensible a la voz del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te dirija o te cierre la puerta, no te aferres, no trates de convencer a Dios, porque es probable que esa puerta cerrada signifique que va a haber otra puerta abierta mejor para ti. Dios tiene omnisciencia, lo sabe todo. Una vez predicábamos, mi esposo y yo, en nuestra juventud tuvimos un programa de radio. Era libro de proverbios, pero como éramos novios, nos guiaban carrilla y decía que el programa se llamaba De Mandil a Mandil. Y en una de las ocasiones enseñamos acerca de que Dios es como ir en la rumorosa. Ahorita ya está muy bien la carretera, pero los que pintamos canas sabemos que esa carretera era horrible. Era de dos sentidos. Angostita, montaña. Siempre veías así y ahí había carros. Sí, casi todos los días había muertos. O sea, era una cosa horrible ahí la carretera, porque te desesperaba. Te agarraba un camión de esos lentos y ibas detrás. Entonces te desesperaba porque eran puras curvas. No podías saber si venía alguien. Entonces en la desesperación a veces había gente que se dejaba ir y si venía alguien. Y pues ahí sucedían los accidentes fatales, famosos de la rumorosa. Gracias, Señor, que ya es de dos carriles, ¿verdad? Y que son dos de ida aparte y dos de venida aparte. Está bien bonito ahora. Ahora sí disfrutamos el paisaje. Hasta nos bajamos a tomar fotos. Antes, si te bajabas a tomar fotos, ibas a ver puros carros muertos ahí, todos. Horrible. Bueno, el caminar en el espíritu es como que tú vas en la rumorosa de la vida, en esa vida que no sabes qué decidir, no sabes si darle o no darle por el riesgo que esto sugiere, y estás, a veces vas tan lento que no avanzas, pero a veces eres tan intrépido que tomas riesgos que te pueden costar caro. Pero imagínate que eso es andar en el espíritu. Hay un helicóptero arriba y el helicóptero tiene radio contigo y el helicóptero te dice, dale, ahorita le puedes dar. Es más, tú y el de atrás, los dos le pueden dar. Y pues le das, porque, ¿por qué? Porque el helicóptero tiene una visión que tú no tienes, ¿verdad? Así lo hacen en las carreras, no sé si se fijan, los que ganan, pues, ¿cómo no van a ganar? Traen helicóptero. O sea, sí tiene sus ventajas. No sé si ustedes han ido a las carreras. Ay, disculpe, es que yo soy de San Felipe. Nunca en mi vida he ido a una carrera, mentiras. Pero sé que eso hacen. Sí veo los helicópteros por ahí. Entonces, obviamente, si tú tienes un helicóptero a tu servicio, pues lo tienes que usar y hacer caso, ¿no? Qué tonto sería que tuvieras ese helicóptero y te dijera, detente, viene carro, y tú, ay, ¿qué vas a ver? ¿Verdad? ¿No sería tonto? Bueno, cuando tú tienes a Cristo, el Espíritu Santo, Dios te lo da. Y Él te lo da para comunicarse contigo y para dirigirte. Parte de lo que el Espíritu Santo hace es dirigir. Si tú aprendes a caminar en el Espíritu, vas a saber frenar cuando Él te diga. Vas a saber cambiar de planes cuando Él te lo diga. Puede ser que te dé tristeza porque los planes que tú tenías estaban bien hechos, bien calculados, pero confías en que Dios es más sabio que tú. Y te voy a poner un ejemplo de esto. Fíjate que esto que estudié ahorita me encantó.
No lo vas a encontrar en internet, o bueno, yo no lo encontré en el internet. Yo lo empecé a investigar y dije yo, wow, Señor, qué hermoso es andar en el Espíritu. Porque parece ser que muchas veces el Espíritu Santo le ha negado la entrada a mucha gente en sus movimientos misioneros. Pero en la vida también, o sea, este es un ejemplo para la vida práctica, no nomás para las misiones. Eh, Nos habla de cuando Dios cierra puertas hay que aprender a obedecer. A veces algo no va a funcionar, a veces hay que cambiar de plan y a veces pues es una oportunidad que se cerró y ya no se dio. Estaba platicando con alguien que me estaba diciendo todo fatalista y todo traumado. No puedo creerlo, es que ya estaba todo hecho, ya estábamos por firmar. Y la persona que nos estaba asesorando se equivocó, no fue ni error nada. Y por eso tenemos que volver a empezar el proceso como de 6 meses. A veces pasa, ¿verdad? Tú dices, no puede ser, pero ¿cómo? Y yo le dije, hijo, si te tiran al mar, Dios va a echar un pez. No te preocupes, ya hay un pez esperando por ti. Dios te va a rescatar. Dios a veces nos da cambios de planes y a veces así abruptamente y tenemos que aprender a depender de Dios. Esta persona concluyó, tiene que ser Dios. Dijo, porque en toda mi vida nunca me había pasado algo así. Tiene que ser Dios. A veces decimos, pues Dios, ay, qué bonito, me bendijo, fue Dios. Pero cuando se cierra la puerta, te cuesta trabajo creer que es Dios. Pero sí reconociste, sí sentí que era Dios, porque fue muy sobrenatural la situación. Y le digo, bueno, a lo mejor tú piensas, esta era la manera de resolver mi problema, pero no era la manera en que Dios te va a ayudar a resolver tu problema. Hay otra manera y ya viene. Espérala. No te desesperes cuando Dios cambia tu rumbo. El no de Dios a veces es protección. La sensibilidad espiritual es clave. Tú tienes que aceptar el sí y el no de Dios. Cuando el Espíritu Santo cierra una puerta, es porque ya tiene otra preparada para ti. Y mira, quería comentarte esto que estudié. David Livingstone fue un misionero. Todos los que te voy a platicar ahorita son los padres de las misiones modernas, ¿verdad? David Livingstone, por ejemplo, él cuando era joven, él soñaba con ir a China. Él quería ir a China. Pero Dios le habló de África y lo mandó a África. Este hombre fue un médico, un explorador y un misionero escocés. Él denunció la trata de esclavas en África, prácticamente ya estaba abolida la esclavitud, pero en África todavía no les llegaba el memo, entonces la seguían haciendo horrible. Y él llegó y pues le informó a la reina acerca de esta situación. Descubrió, como era un explorador, él descubrió muchos lugares que nadie del mundo occidental, del europeo, había conocido. Entre ellos, para aquellos que les gustan las tierras exóticas del África, descubrió lo que se conocen Victoria Falls o Cataratas Victoria, que es una de las maravillas que hay en África. Dicen que es un espectáculo precioso. Las cataratas estas. Él fue el primer occidental que registró este lugar. O sea, era un hombre increíble, ¿no? Obviamente formó escuelas, hospitales en cualquier lugar que él iba y misiones. Él quería ir a China, pero fue a África. Y fue increíble lo que Dios hizo a través de él, ¿verdad? Él tuvo acceso a la reina misma por la visión tan increíble que él llegó a tener en África. Casi, casi los mismos, es más, creo que con un año de diferencia, sí, un año, en Inglaterra, otro joven llamado Hudson Taylor iría a la China. Él fue a la China
y abrió lo que se llama la China profunda. Nadie antes había ido al interior de la China. China era y todavía sigue siendo, muy cerrada. Entonces, todos los misioneros llegaban solamente a la frontera de China. No podían entrar más. Hudson Taylor, también médico, un joven médico, ándale, los jóvenes médicos, hay que irse a las misiones. Ya decidan ustedes, África y China está vacante. Ok. Hudson Taylor era un médico, bueno, él se hizo médico por las misiones. Él dijo, esto me va a ayudar. Un intérprete y traductor, aprendió no nada más chino, sino muchísimos dialectos. También David Livingstone aprendió dialectos. Del interior de China. Entonces ahí están los intérpretes y traductores. También pueden agarrar barco para la China, después hablamos. Bueno, y pero llama la atención esto, o sea, ahí está China, ahí está la India. Digo, sí fue la India, África. Ajá, Zambia especialmente, sí. Y ahí están los dos. A uno le dice no y al otro le dice sí, al mismo tiempo. Nosotros formamos la Alianza de Pastores en San Felipe. Nos sentamos, convivimos, estuvimos platicando y descubrimos que todos nosotros, los que somos pastores actuales, llegamos en 2 años. Dios cambió todo el pastorado de San Felipe. En 2 años. Y no sabíamos ninguno. Ninguno de nosotros sabía que habíamos llegado casi todos al mismo tiempo, bajo la misma recomendación de Dios. Lo que trato de decirte es, a veces Dios, no a veces, siempre Dios tiene los planes perfectos. Y ya estás tú en su plan. Confía en Dios. Donde Dios te envíe, y esta es una frase famosa de Hudson Taylor, Dios provee. Mejor es obedecerle a Él, porque ahí las puertas van a estar listas, ahí va a estar la provisión que quieres. Y mira qué curioso. William Carey, otro misionero, él quería ir a Polinesia, pero Dios le envió a la India. O sea que ya es típico, ¿no? ¿A dónde quieres ir tú? Pues ahí no vas a ir. No sé, a Hudson Taylor sí le tocó que ir a donde quería, pero a los demás no, a 4 no le tocaba. A William Carey quería ir a Polinesia, pero le tocó ir a la India. Conocida como el padre de las misiones modernas, fíjate lo que este hombre hizo. Tradujo la Biblia a más de 30 idiomas y dialectos. Se necesitan lingüistas, ¿verdad? En el reino. Hizo escuelas y hospitales también y promovió la educación. Para hombres, educación para hombres como para mujeres. Acuérdate que él sí está en la India, ¿no? Se opuso a la práctica de la ley Santí. ¿Qué es esta ley? Ay, está bien Santí. Está bien satánica. ¿Qué? Fíjate, en esta ley, cuando un hombre moría, a su viuda la quemaban viva en su funeral. ¿Quién está a favor de la ley Santí? Vamos con William Carey, ¿no? Que la abolió, qué bueno, porque estaba horrible esa ley. Y él dijo esta frase que es muy famosa en cuanto al cristianismo, dice, espera grandes cosas de Dios, pero intenta grandes cosas para Dios. O sea, no nada más esperes, sino sé intrépido e inténtalas. Qué tremendos hombres, ¿verdad? ¿Cómo nos inspiran? Pero esto no nomás es para inspirarnos a las misiones, es para ver que a estos misioneros también Dios les dijo que no. Hubo cambio de planes, pero fueron obedientes, hicieron cosas extraordinarias, literalmente cambiaron culturas. Llevaron una cultura de salud, una cultura de educación, una cultura. Muchos piensan, no se debe de cambiar las culturas. Ay, pobre gente, ¿y los vas a tener comiendo caníbal? O sea, si no tuviéramos eso, todo el mundo seguiría en el canibalismo. Claro que debes, pero lo que debes de llevar es algo bueno. Lo que no debes de cambiar es lo bueno por lo malo. Eso es lo que está mal. Pero si cambias lo malo por lo bueno, gracias a Dios que hay cambios de culturas. Eso fue lo que hicieron estos hombres. Llevaron el evangelio y cambiaron la cultura
de ciudades y de países completos. Y todos recibieron un no de Dios. Lo que más me sorprende es que mientras que a él le prohibieron ir a Polinesia, a John Williams, en unos 10 años de diferencia, a él, acuérdate, ellos nunca supieron esto, ¿eh? Esto lo sabemos nosotros porque tenemos acceso a la historia. A John Williams, a él le dijeron que fuera a la India, perdón, a la India. Él fue a Polinesia y él quería a la India, ¿verdad? Este sí fue a la India. Adoniram Hudson quería ir a la India, literalmente casi el mismo año, 1813, 1817 llegó el otro a la India. Lo que trato de decir es, sí estaban en el espíritu, era el tiempo de Dios para esos países, por eso sentían carga. Nada más que él les dijo, no, tú no eres para aquí, yo te quiero para acá. Y Dios mandó a otro. Lo que estoy tratando de decir es, Dios tiene ese helicóptero que ya sabe lo que viene. Déjate dirigir por él. Dice este hombre Hudson, que fue a la India, a mí me sorprendió mucho las fechas, o sea, todo coincidía en los tiempos. Dios tenía planes para esos países y mandó misioneros, y no cualquiera misioneros, realmente hombres y mujeres, porque iban con sus esposas, de Dios comprometidos hasta la muerte. Todos ellos, sin excepción, murieron a donde fueron enviados. Gracias a Dios no murieron luego, ¿no? Sí vivieron muchos años para transformar el país, pero nunca jamás se regresaron. Ellos estuvieron ahí al punta de cañón hasta el día de su muerte. Fíjate, este hombre dice que lo envió a Birmania, lo que hoy sería Myanmar, es el país, ¿verdad? ¿Perdón? Myanmar, ajá. Tradujo la Biblia al idioma birmanio, elaboró un directorio birmanio-inglés, hizo múltiples iglesias, claro, y promovió las misiones en América. O sea, trajo misiones de los americanos que no estaban tan misioneros como los ingleses en aquel tiempo, y él vino a promover las misiones. Entonces, muchos misioneros empezaron a salir de América, especialmente de los Estados Unidos. En este siglo, las misiones, fíjate muy bien, los misioneros mejor recibidos en todos los países son mexicanos. Por alguna extraña razón, a los países, por ejemplo, árabes y musulmanes le caemos muy bien. A lo mejor porque nos parecemos, ¿verdad? No tenemos la fama de ser tan liberales como los americanos, como no tenemos películas de Hollywood, sino novelas. Entonces la novela es dramática, ¿no? Y la mujer sufre de veras, les caemos bien, porque le gusta que la mujer sufra, entonces les gustan esas novelas. Se identifican con nosotros. Hay un misionero, y con el favor de Dios, esperamos este año que nos visite. Él es director de un ministerio a Euroáfrica. Él aprendió árabe y aprendió francés para estar en un país en África, especialmente vivió en Marruecos. Allí nacieron sus dos hijos. Su esposa es muy callada, ella es así, los dos son morenos, ella es así, piel muy morena, y es muy callada. Y yo pensé, esa es su personalidad. Le dije, ay, tan bonita, tú siempre tan callada. Dice, es que así me acostumbré ya con las misiones. Allí yo no me podía dar el lujo de hablar recio. Dijo, tengo que ser de acuerdo a su cultura. Dice, mi esposo siempre caminaba frente de mí. No podíamos darnos el lujo de tomarnos de la mano, porque eso culturalmente no está bien. Ahí se toman de la mano los hombres cuando son muy, muy amigos. Dice, dice este hermano, dice, esa fue la prueba de fuego. No sentí feo que me encarcelaran una vez, no sentí fuego que me quitaran miles de dólares en la cuenta. Sentí más feo cuando ese que estaba tratando de ganar como amigo para después predicarle de Cristo, me agarrara de la mano así y me interesara así las manos así, y así tuviera que caminar con él. Dice, casi podía sentir la risa de mi esposa a mis espaldas. Sabía que ella estaba diciendo, ay, pobrecito.
Dice, pero pues por eso estuve orando, dijo, para ellos es hacer esta muestra de afecto es como, te quiero como mi hermano, ¿no? Estás bien colado, ¿no? Él da una respuesta a sus oraciones, pero dice, ay, qué difícil fue la vía, la vía dolorosa para mí, dice, esa caminata con este amigo. Gracias a Dios, sí, efectivamente fue ganado para Cristo. Él va a platicarles historias maravillosas. Recuerdo otra historia de él en la migración y trae Biblias. Y es delito. No nomás se las van a quitar. Es un delito transportar Biblias a esos lugares. Entonces él pensó, Señor, ciérrale los ojos. No, pues, ¿qué hago? Ya estoy aquí, no, ni modo de, si me salgo así, pues se van a dar cuenta. Así que dice, Señor, pues yo me encomiendo a ti, ciérrale los ojos, porque pues le va a hacer así a la ropa y se va a ver las Biblias. Y dice que antes de abrir, le ve el pasaporte y le dice, mexicano, sí. Su esposa se llama Lupita. Y le dice, oh, Lupita, sí, dice. Oh, y creo que hay una novela que la personaje era Lupita. No sé si era Lucía Méndez o Verónica Castro, una de esas de antes, ¿no? Y ella le dice, sí. Oh, dice, ¿y tú conoces al artista? Pues no personal, pero sí, pues es mexicana y todo. Y dice, oh, ¿me puedo tomar una foto contigo para que vean que estoy con Lupita, la mexicana y todo? Y ellos, sí, claro. Dice, se emocionó tanto y le empezó a decir a los otros que yo me llamaba Lupita como la de la novela, yo creo que estaba muy de moda esa novela, que se le fue la onda y la maleta se pasó. Ya cuando él se dio, como seguía el riel avanzando, avanzó la maleta y no la revisó. Gracias a Dios, pasaron esas Biblias para Marruecos, que está prohibido. Bueno, todos los países musulmanes prohíben el ingreso de Biblias, entre muchas otras cosas. Entonces, la verdad, la vida de misiones es emocionante, milagrosa, porque tiene que ser milagrosa, pero a veces también dolorosa, a veces trae dificultades. Oscar, pues platicaba, fíjate, cuando él escribe, él se llama Oscar Camas. Él es hermano de la que está como pastor en Ensenada. Si quieren verlo, él siempre fue a Ensenada con su hermana, ahí sí está bien colado. Nosotros tenemos secuestrada a su mamá, entonces cuando ya no quiere venir, le decimos, hermana, ya dígale a su hijo que no lo va a ver hasta que venga. Y ahí sí ya va, ¿no? Sí, no, así ya lo tenemos, ya le dije, lo tenemos bien secuestrado. Bueno, él se llama Oscar Camas, ¿no? Entonces, cuando él mandaba correos, tenía nombre falso, un nombre clave, y él se puso, no sé si Pedro Selter, porque Selter es el nombre de un colchón, ¿no? Que era lo más parecido a Camas, ¿no? Entonces, así se puso él. No podía ponerse Camas porque entonces dice, si nos llegan a revisar los correos y nos descubren, no nada más yo voy a tener problemas, va a tener problemas toda la gente que se relacionó conmigo. Dijo, yo soy extranjero y hay una embajada de México que me protege. Lo más probable es que me corran y ya no me dejen entrar, que me congelen todas mis cuentas, o sea, yo estoy como empresario, debo de tener miles de dólares en cuenta. Dijo, y todo eso pues se va a perder, pero eso es lo de menos. A mí me corre, pero van a investigar todas las personas que tuvieron contacto conmigo. Y si descubren que yo les hablé de Cristo, si son ellos del país, los van a encarcelar a los que bien les va, los pueden hasta matar, de acuerdo al nivel de compromiso de conversión que hayan tenido. O sea, para el musulmán, para el que sí es musulmán, es un delito mortal convertirse en cristiano. Entonces, ellos tienen que, te digo, es emocionante, pero ya vivirlo es otra cosa. Por eso aquellos que quieren ir a ese tipo de misiones, que ya son extremas, de países cerrados, se les llama la ventana 1040, una franja en el paralelo 1040, que son los países cerrados, los que muchos ni siquiera han oído de Jesús. No puedes creer tú que en estos años haya gente en el mundo que ni siquiera haya escuchado de Jesús. No saben nada de Jesús. Hay conversiones tan maravillosas, increíbles, reportadas,
de gente que se está convirtiendo a Jesús por sueños y por visiones. Increíble, ¿verdad? Porque como aquí estamos bien cómodos en la refri y si se apaga no queremos venir, menos ir a las misiones allá, ¿verdad? Pues a falta de misioneros, Jesús está haciendo el trabajo. Y él manda, periódicamente nos manda reportes, y nos ha mandado reportes de conversiones milagrosas, le llaman ellos, donde han llegado a pueblos y donde les dicen, usted es fulanito, sí, ya tuve un sueño sobre que usted iba a venir, háblenos, ya junté a mi familia. Exactamente como en el libro de los Hechos. Si no estamos viviendo el libro de los Hechos es porque no estamos viviendo como en el libro de los Hechos. Pero tú y yo somos llamados a vivir esta vida emocionante. No, el mundo cristiano es un mundo de lo sobrenatural. No te conformes con menos. Voy a dejar mi lección en esta primera parte de movernos en el espíritu, aunque el espíritu a veces te vaya a decir que no, porque así Dios te va a empezar a ejercitar tu obediencia y tu servicio. Dios no te va a mandar a un país musulmán si no has ido ni a Palaco a predicar, ¿verdad? Entonces vamos a aclararlo. Dios va a estar probando. Entonces yo les animo que vivan para Cristo, que anden como Cristo y que dejen que el Espíritu Santo que Dios nos dio sea quien nos dirija. Y tú dices, ¿cómo va a ser? Yo te animo a que camines y te vas a dar cuenta. Y vas a saber, yo me acuerdo una vez mi papá empezó a congregarse con nosotros, él ya partió con el Señor. Él dijo, cuando llegó, le dijo a mi esposo, hijo, yo no soy tonto, yo ya tengo más de 80 años, yo sé que estoy más para allá que para acá. Dijo, yo ya viví como quise, estaba muy sabio él, ¿no? Dice, pero ya acepté, yo necesito prepararme para mi partida, vengo a que me prepares. Y era un hombre difícil, tenía muchos sus conceptos, pero yo creo que fue sincero y empezó a caminar y nunca faltaba, siempre ponía atención, empezó a leer la Biblia completa, que ya lo había hecho varias veces, pero con intelecto, no con espíritu. Y empezó a sorprendernos con reflexiones que dice, yo nunca entendía eso que ustedes decían de que Dios me dijo. Yo pensaba, ¿a poco como en la de los 10 mandamientos? Se le pone la voz, te estoy diciendo. ¿A poco? Ay, Dios les dijo, ¿a poco ahí se les va a aparecer Dios? No entendía, dijo, pero ya le entendí. Es que ya Dios me habló. Y empezaba todos los domingos, venía a la iglesia y salía con nosotros a comer, disfrutábamos de él. Fue un regalo de Dios para mí y para mis hijas. Porque yo estuve en las misiones en San Felipe y por mucho, está cerca, pero tan cercas como el África, porque no venía. Y porque no llamaba por teléfono, porque era carísimo en aquel tiempo el teléfono. Entonces, yo les digo, pues estaba bien cerca, pero no venía, no tenía oportunidad, no tuve cumpleaños, no tuve día de madres, no tuve día de padres, yo no podía estar, excepto la Navidad, fue lo único que sí apartamos, todo lo demás, no estábamos. Gracias a Dios, mis padres y mis suegros, aceptaron esa condición, ellos iban y nos visitaban, y oraban por nosotros, ¿verdad? Gracias a Dios. Mi padre no era creyente, pero sí lo aceptaba. De hecho, se sentía orgulloso de que lo hiciéramos. Pero él empezó a tener una experiencia con Dios y dijo, ya le entendí. Y platicábamos en la comida y dice, es que yo pensaba esto de Dios y Dios me dijo, pero ya le entendí. Es como una voz en tu cerebro, pero no eres tú. Y yo sé que no soy yo porque yo no pienso eso. Dice, o sea, ni modo que yo me esté contestando algo que no sé. Entonces entendí que era Dios hablándome. Y bien clarito, y le entendí. Y él habló, fue algo precioso porque fue su experiencia viva con el Espíritu Santo, con Dios, y la confirmación en mi corazón de que él era creyente, ¿no? Que no era nada más, estaba ahí nada más oyendo y religioso. Realmente tuvo una experiencia con Dios. Entonces yo te animo a que tú tengas esa experiencia con Dios. Cuando la tengas, la vas a entender bien. A lo mejor ahorita todavía no la entiendes, pero empiézala. Empieza a ser fiel, empieza a estudiar la Biblia, empiezas a leer la Biblia, comprométete, vete a otro nivel.
Si eres de domingos, pues ya empieza a ver el miércoles, ¿no? O sea, vete al otro nivel. Si eres de domingo y miércoles, empieza a dar estudios, a lo mejor a otras personas. Comprométete, empieza a crecer, porque cuando Dios envía, Dios provee. A lo mejor tu problema no es efectivo, tu problema es tu propósito. Cuando tú estás en el propósito de Dios, Dios se va a encargar de ti, porque Dios está buscando de quién se encargue de establecer su reino. El rey provee, el rey te protege, el rey cuida de ti. Y no quiere decir que es fácil, pero siempre hay un propósito. Pablo fue encarcelado, después lo vamos a ver, y le golpearon. ¿Y quién crees que estuvo con él en la cárcel que también lo metieron? A Timoteo, a mi Timis precioso, entró a la cárcel y se aguantó. Nunca se ve que se rajará calladito el Timis, pero bien entró. Por eso le caía yo creo bien a Pablo, porque dice, no esté tan calladito, pero no se raja. Ahí estuvo con Pablo, no se ve que se quejara ni nada. Salió primero que Pablo. A Silas y a Pablo sí los azotaron y sí los metieron en el calabozo de más a fondo y les pusieron cadenas. Pero ¿sabes qué les hizo a ellos eso? Estaban cantando alabanzas. Y bueno, después te platico, esto está muy emocionante, lo que pasó con ellos. Aún las cosas adversas, Dios las convierte en los más grandes éxitos de tu vida. Así que no le tengas miedo a los no de Dios. No le tengas miedo al tiempo de la prueba, porque a veces vienen las mejores enseñanzas y los mejores milagros en ese tiempo. Dios no nos promete una vida y vivieron felices para siempre. Pero ¿sabes qué? Sí vas a tener gozo para siempre. Pero no el gozo que da el mundo con riquezas, con prosperidad y todo bonito, sino un gozo que permanece aún en el momento en que no están las cosas tan bonitas. ¿Por qué? Porque vas a tener una presencia clara de la voluntad y del propósito de Dios para tu vida. Y vas a saber que aún a través del dolor, Dios va a mostrar su poder y su gracia en ti, te va a dar una buena lección, va a cambiarte. Es que a veces no cambiamos más que así, muchachitos. Somos, ¿verdad? Somos de duro servir, dicen, de cuello duro. Y a veces necesitamos este pulimiento, pero hay veces que no. Hay veces que estás bien obediente y todo y viene la prueba. ¿Sabes qué? Es que Dios va a mostrar su gloria en esa prueba. Dios te va a sorprender. Aún en la cárcel vendrá el terremoto y te va a traer libertad, pero más que libertad, va a traer milagros. Entonces, no te dejes amedrentar por la prueba. No te dejes intimidar por el no. Acéptalo y sigue caminando, porque Dios tendrá victoria al final del camino. Esta historia continuará. Capítulo 16 de Hechos, apenas vimos 6 versículos. Muy bien, pues pónganse sus pies. ¿Cuántos vamos a las misiones?